Bien, ¿cómo están? Buenos días, vamos a empezar. Me confirman por favor si el audio está llegando bien. Sí, Inge, se escucha bien. Eso es perfecto. Muy bien, hoy vamos a empezar tema nuevo. Nos vamos a ocupar de lo que es, eh, o de lo que son en todo caso los métodos energéticos para el cálculo de deflexiones. De nuevo, empezando con sistemas isostáticos, pero ya al término de este tema vamos a poder utilizar justamente los métodos energéticos para poder desarrollar el primero de los métodos referido a sistemas hiperestáticos. ¿De acuerdo? Un recordatorio: en nuestra agenda tenemos una práctica que se entrega este día viernes. Por favor, a tomar en cuenta esa situación. Me han estado entregando la práctica uno varios en estos días. Está bien, hay la tolerancia por el tema de que, bueno, fue la primera práctica, algunos estudiantes se han sumado recién al curso, etcétera. Pero ya a partir de la práctica 2 les pido por favor cumplir con el plazo. Más que nada, importante la evaluación que se va a hacer el día de la entrega, que es este día viernes. ¿De acuerdo? Eh, es una prueba corta en base a la práctica. Entonces, ustedes tienen la práctica acá. Voy a mostrar brevemente antes de arrancar con el tema nuevo. Entonces, tienen eh, el cálculo de deflexiones utilizando el método de la doble integración y utilizando viga conjugada. Son apenas 4 ejercicios, solo que se pide la solución por el método indicado, ya sea doble integración o viga conjugada, y además utilizando SAP. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esta primera práctica. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir en la evaluación del viernes? Bueno, alguno de estos ejercicios. No será con los mismos datos, obviamente, pero algo muy parecido a lo que han resuelto acá. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Pues para validar la práctica. O sea, se entiende que quien ha hecho los 4 ejercicios entiende bien ya esta parte del contenido, entonces puede resolver por cuenta propia y sacar los resultados correctos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto, por favor, antes de empezar. En el chat le están preguntando, ingeniero. En el chat. Oh, ya. Perfecto. Ah, ok. Ah, ya. Esa pregunta es muy buena. A ver, lo que pregunta Yamil. Problema uno y 2: no hay datos para SAP en cargas y distancia. Correcto, correcto. Porque estos problemas, como han sido extraídos de Hiveler, traen datos, bueno, no traen datos en realidad, traen parámetros. Este es un problema parametrizado en términos de las distancias A y bueno, y la carga W, ¿no? Porque X1, X2, X3 simplemente indica dónde nos están pidiendo hacer los cortes para poder sacar la ecuación de los momentos. Bueno, en estos problemas parametrizados, eh, si queremos utilizar SAP, no queda más que definir algún valor para el parámetro, en este caso A, y para el parámetro W. O sea, ustedes tienen que adoptar en la solución, ustedes adoptarán tal valor. A ver, yo voy a escribir aquí algo, solo por poner alguna cosa. Supongamos que la deflexión que nos están pidiendo en el primer ejercicio, ustedes resuelven por el método que se ha pedido, y esta deflexión va a salir algún coeficiente, algo entre algo, multiplicado por W y por A al cubo y dividido entre EI. Por decir, esta es la respuesta que ustedes van a dar tras resolver por doble integración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Para la respuesta en SAP adoptamos W igual, por decir algo, 5 kilonewtons metro. Ustedes escogen los datos, da exactamente lo mismo. A igual 2 metros, E igual 200 gigapascales,
y se dan una sección o se definen una inercia, ¿de acuerdo? De tanto. Con esto, en SAP obtengo tal. Entonces ya como ya tienen asignados valores para los parámetros, entonces ya van a poder obtener un valor numérico y esto sí les va a aceptar SAP. Por el otro lado, como ustedes ya tienen resuelto el problema parametrizado, este problema ya lo tienen resuelto, lo único que tienen que hacer es para comparar, simplemente reemplazar los mismos datos asignados a los parámetros, ahora con su resultado a mano. Y lógicamente los dos tienen que coincidir o ser muy parecidos. Esa es la idea del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el problema 1 y en el problema 2? Esta comparación solo va a poder ser hecha con datos asignados a los parámetros y por lo tanto cada uno de ustedes va a tener un resultado distinto, salvo que se pongan de acuerdo y todos coloquen, asignen los mismos datos a los parámetros, lo cual sería un poco extraño, ¿se dan cuenta? Demasiada coincidencia que todos piensen exactamente lo mismo. Entonces cada quien adopte el valor que guste y verifique si le está saliendo el mismo resultado. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Estamos bien, Yamil? ¿Y el resto del curso? A ver, vamos a chequear si me están diciendo algo. Ahí está, perfecto. Eso es. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor, jóvenes? Eso es. Listo. Igual en el examen yo les voy a pedir algo similar y en el examen largo, en el que vale 80 puntos, que va a ser presencial, igual. Ahora ya para el examen presencial, claro, tenemos que ponernos de acuerdo si es factible que ustedes asistan al campus con sus laptops para poder correr SAP. Pero eso ya lo charlaremos más adelante, ¿no es verdad? Por ahora sí es posible que todos den la prueba con su programa. ¿Ya? Bueno, entonces dejamos el tema de la práctica y vamos a ir a nuestro avance. Yo les voy a compartir el libro, voy a comenzar utilizando el libro una vez más. ¿Me confirman si se está viendo, por favor? ¿Alguien me... Se ve, Inge. Se ve, eso es. Ok. Esta versión del libro, la 10ª, vamos a ver, no me acuerdo si ya les he compartido aquí en la bibliografía. Aquí está. Tienen la 10ª edición del Hibeler, que es la versión en inglés, que es la que estoy utilizando ahora. ¿Ya? Pero si se les dificulta leer en esta versión en inglés, les he dejado también el libro en español, solo que es una edición un poco más antigua, ¿no? Pero la teoría no ha cambiado, es la misma. Estos métodos energéticos que a partir de hoy vamos a ver, el método del trabajo virtual y el método de Castigliano, son métodos antiguos, bastante antiguos. Así es que la teoría no ha cambiado en prácticamente nada, es la misma idea. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos. Estos métodos energéticos se basan en el principio de conservación de la energía, tienen relación con conceptos de trabajo y energía. Por lo tanto, nos va a obligar a remontarnos a nuestros cursos básicos de física, en donde estudiábamos lo que era trabajo, lo que era energía. En este caso, la energía de la que vamos a hablar es una energía por deformación. Esta palabra que vemos aquí, strain, representa deformación. Y claro, todo el mundo tiene que acordarse que un sistema elástico, un resorte podríamos decir, cuando es sometido a una cierta carga, a ver, yo voy a dibujar acá, tengo un resorte con una cierta rigidez y sobre este resorte yo voy a ejercer una fuerza, por ejemplo P. Si esta fuerza de elongación no rebasa el límite elástico, todos ustedes saben
que esto es así, que la relación entre la deformación, podríamos llamarle X, y la fuerza está dada por esta expresión. Pero además se sabe que cuando se deforma el resorte se almacena una energía. ¿Alguien se acuerda a qué es igual la energía almacenada en un resorte? Cuando la deformación es X y la rigidez del resorte es K. Energía potencial y energía... Ajá, sí, sí. Y la energía potencial elástica, ¿no es verdad? Así llamamos en física esta energía. Pero ¿alguien se acuerda la ecuación, la fórmula? Bueno, es esta, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado representa la energía almacenada en el resorte de manera elástica por la deformación. Es fundamental que estemos dentro del límite elástico porque lo que necesitamos es que una vez que deje de actuar la fuerza externa, el resorte regrese a su geometría original. ¿Eso qué significa? Toda la energía almacenada se libera, se devuelve, ¿no es verdad?, cuando el resorte recupera su longitud original, su longitud no deformada. Esto se conoce para resortes, pero si nosotros pasamos a analizar un sólido y al sólido lo sometemos nuevamente a tracción, supongamos con una fuerza P, va a existir un desplazamiento, por ejemplo delta, que se puede relacionar con esta fuerza. Y ustedes deben recordar de resistencia de materiales esta ecuación. Todos han visto en resistencia de materiales esta relación cuando estamos en tracción pura. A representa el área de sección transversal del sólido, E es su módulo de elasticidad y L es su longitud. Lo que ocurre es que como siempre se hace en mecánica, en física, vamos haciendo analogías y claro, nosotros podemos decir que lo que está entre paréntesis es la rigidez. Claro, es exactamente el mismo caso que nuestro resorte. A por E dividido entre L representa la rigidez, pero ahora la rigidez del sólido, puede ser un cilindro, una barra, lo que fuere, de longitud L, es la rigidez para el problema de tracción pura. Entonces, si esto es así, la energía almacenada también depende de esta rigidez. La ecuación que hemos mostrado acá sigue siendo válida, simplemente cambiando la K del resorte por la rigidez equivalente, que aquí es AE sobre L. Pero la ecuación sigue siendo válida. Entonces, mientras no rebasemos el límite elástico, el sólido se deforma, se estira, y durante ese estiramiento almacena energía. ¿No es verdad? Y cuando deja de actuar la fuerza, la deformación se hace cero y se restituye toda la energía que era energía potencial y el sólido regresa a su geometría original. ¿De acuerdo? Esto es válido en tracción, también es válido en compresión y en general es válido para cualquier tipo de esfuerzo, siempre y cuando no se rebase el límite elástico del material. ¿De acuerdo? A esto hay que aumentar algo más. El trabajo que ustedes han visto en física se relaciona con la variación en la energía potencial mediante esta ecuación. Trabajo es igual a variación en la energía potencial. Esta es una ecuación que todos han visto en sus cursos básicos de física. Entonces, aprovechando que el trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento, por una distancia, entonces por acá podemos enlazar las cosas. P por delta, y esto se puede relacionar con el cambio en la energía potencial almacenada. Esta analogía que yo estoy presentando con el resorte tiene por finalidad simplificar las cosas y simplemente resaltar la idea básica detrás de todo esto. En verdad, toda esta formulación, toda esta idea en todo caso, se formula de manera correcta en lo que se conoce como teoría de elasticidad. O sea, esto que yo acabo de decir, que no es más que la idea básica de todo el problema,
se estudia con formalidad en la teoría de elasticidad. Y nosotros en la carrera tenemos una materia que es teoría de elasticidad, solo que le hemos puesto otro nombre, un nombre más sofisticado. Le hemos llamado mecánica del medio continuo. Pero básicamente esta mecánica o esta física del medio continuo es la física de la elasticidad. Por cierto, este curso de mecánica es un curso de física, solo que una física más, más sofisticada, más específica, ya con un estudiante que ha visto todas las físicas básicas, que ya ha visto resistencia de materiales, que ya entiende lo que son los esfuerzos, etc. Entonces regresa a un curso de física ya con una matemática más consolidada y puede abordar todos estos problemas, no solamente el del trabajo y la energía y los métodos energéticos. Hay muchas más cosas que se ven en teoría de elasticidad. Es un curso muy bonito que tal vez alguno de ustedes ya lo ha hecho o lo está haciendo ahora, pero bueno, ahí es donde van a ver con todo detalle la teoría que aquí yo voy a mostrar. Entonces, ¿qué nos queda en hiperestáticas? Pues dejarle al profesor de medio continuo que hable de física y nosotros nos vamos a ocupar del método. Simplemente decir, bueno, aplicando toda la teoría se llega a un procedimiento, a un método de resolución de sistemas, en este caso isostáticos por ahora, y listo, aprendamos el procedimiento, nada más. Entonces, acá en el libro de Hibeler, él hace un intento de explicar la teoría, pero ya les digo que este intento es apenas un poquito más completo que lo que yo acabo de decir. La forma correcta de abordar este tema es dentro de la física de la elasticidad, ¿no? Pero ya reconocemos algunas ecuaciones, por ejemplo aquí el trabajo como la integral de f de x, la energía como un medio de p por delta, lo que yo estaba mostrando hace un momento. Aquí está una barra, fíjense si tengo fuerza versus x, tengo la relación lineal de Hooke, el área bajo la curva representa la energía almacenada, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Esto es válido en tracción-compresión, también es válido en rotaciones, y las rotaciones son importantes porque se relacionan con los momentos. Así como la fuerza P se relaciona con delta, el desplazamiento lineal, así también el momento M se relaciona con el desplazamiento angular θ. Y las ecuaciones son básicamente las mismas. Acá hay un cálculo de la deformación, de la energía de deformación para la fuerza axial. Aquí está esta ecuación. Y lo propio para el caso por flexión. Entonces, aquí nos podríamos detener un momento. Nos están mostrando la ecuación para la energía por deformación en una barra de longitud L en términos de la fuerza, en este caso N, su longitud. El desplazamiento es delta, pero delta en realidad está dado por NL sobre AE, que básicamente es la ecuación que hace un rato yo puse a mano alzada. Entonces, esta es la ecuación para la energía almacenada en esta barra. Entonces, lo mismo que yo he puesto hace un rato, solo ya introduciendo el valor de delta, de la deformación, en la ecuación de la energía. Entonces, ¿cuánta energía almacena la barra cuando se deforma? Pues esto, n cuadrado por L entre 2 veces AE. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en flexión. Un problema de flexión se puede ver en una viga sujeta a cargas, no importa, uniformes, distribuidas de alguna manera, puntuales, da lo mismo. Se va a generar una deformación por estos momentos, estas deflexiones angulares, θ, y va a haber una relación entre el momento y la deflexión angular. Y esa relación conduce al cálculo de la energía. Aquí lo que me interesa es la energía que se almacena en la viga, en este caso, cuando ésta se deforma por flexión. Vean una diferencia interesante. En el caso de flexión, la teoría conduce a una integral.
O sea, la energía almacenada no se puede evaluar como en el caso de tracción o de compresión con una ecuación sencilla como esta, sino que ahora hay que hacerlo por medio de una integral. ¿De acuerdo? Más detalles de la teoría hay que remitirse, repito, a un curso de teoría de elasticidad. Pero a mí me interesa conocer estas dos ecuaciones para la energía por deformación. Con estas podemos pasar al método. Vamos a ver que hay dos maneras de aplicar estas ideas, de relacionar trabajo, fuerzas, deformaciones, energía almacenada en un procedimiento práctico que me sirva para resolver problemas en análisis estructural. El primero de estos se llama principio del trabajo virtual o de la carga unitaria. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver acá. Esto es en realidad. Principio del trabajo virtual. ¿De acuerdo? De nuevo, Hibbeler trata de explicar hasta cierto punto de dónde vienen las cosas, pero esto es preferible estudiarlo en un curso más completo. Acá yo tengo un sólido, me concentro en una parte del sólido, un pequeño elemento de longitud L, y me pregunto cómo será la deformación de este pequeño segmento de longitud L cuando sobre este actúa una carga unitaria en algún punto, por ejemplo en A. Esta es una carga unitaria. Esta carga que está actuando en este punto ocasiona que todo el sólido se deforme y en consecuencia mi volumen de control, mi elemento de control también se va a deformar. ¿De acuerdo? Podríamos hacer el siguiente análisis. Agarramos el mismo sólido, aquí, mismos apoyos, todo igual, pero sobre este están actuando varias cargas, P1, P2, P3, en distintos lugares. Y nos preguntamos cómo se va a deformar, cómo se va a desplazar más bien el punto A, fíjense aquí donde estoy marcando el punto A, en la dirección en la que apuntaba la carga unitaria acá arriba. A esto le vamos a llamar delta. Y resulta de que el método del trabajo virtual permite calcular esta delta por medio de la deformación en el problema con la carga unitaria. ¿De acuerdo? Vean las ecuaciones que tenemos aquí. Trabajo de las cargas externas, sumatoria de P por delta, todas las P's por delta. Sabemos de física que trabajo es fuerza por desplazamiento. Aquí está. Y este es el trabajo de las cargas internas. Resulta que U es una carga interna. Y delta, esta delta que tengo aquí, que no es la delta mayúscula, esta delta minúscula es el desplazamiento aquí adentro, es el interno. Se pueden relacionar estas dos mediante esta ecuación, que reitero, merece un estudio más profundo en la parte teórica. Pero ¿a qué conduce todo esto? Conduce a una ecuación muy interesante que aparece acá. 1 por delta representa las cargas virtuales y sumatoria de U por delta por L representa a los desplazamientos reales. Este delta representa los desplazamientos reales. Esta es la ecuación a la que se llega, que yo la voy a mostrar ahora aplicado a problemas prácticos y se va a entender mucho mejor que como se está entendiendo en este momento. Solo quiero que ustedes noten que se llega al mismo tipo de ecuación tanto para problemas de tracción-compresión como para problemas con deformaciones angulares. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, claro, acá viene ya la aplicación práctica de este resultado teórico. Y es acá donde yo me voy a detener más para que se entienda el método. ¿De acuerdo? Esas ecuaciones que hemos visto anteriormente, muy de pasada, conducen a esta ecuación que es la que de verdad yo voy a utilizar.
Voy a comenzar con el método del trabajo virtual aplicado a cerchas, traces. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a analizar con trabajo virtual cerchas, luego vigas y luego pórticos, para posteriormente pasar al otro método energético que es el de Castigliano, donde nuevamente vamos a analizar cerchas, vigas y pórticos. Entonces, tenemos que mostrar ejemplos de estos 6 problemas, si ustedes se dan cuenta. Empecemos por el primero. Método del trabajo virtual aplicado a cerchas. Ecuación básica, la 815 que aparece aquí. 1 por delta igual a la sumatoria de n minúscula, n mayúscula, L dividido entre AE. ¿Qué es cada cosa? Pues, así como veíamos hace un momento en un sólido genérico cualquiera, acá lo que tengo es una cercha. La cercha real es la que está aquí, en esta parte. Esto. Noto que tiene apoyos como para que este sistema sea isostático. Sobre la cercha están actuando un par de cargas y estas ocasionan que la cercha se deforme, como se está viendo aquí en la línea punteada. Nos planteamos la pregunta de cómo se deforma verticalmente el nodo B. ¿De acuerdo? Ese desplazamiento vertical lo vamos a denotar por delta. ¿Ok? La ecuación que vemos acá, la del método, justamente permite calcular ese desplazamiento. Pero ¿cómo vamos a aplicarlo? Primero viene multiplicado por 1, lo cual parece innecesario porque obviamente no cambia nada, esto es delta nomás. Pero lo que pasa es que este 1 representa a esta carga que está acá, que es una carga unitaria, de ahí el nombre, método del trabajo virtual o de la carga unitaria. Es como que la teoría permite relacionar el problema de nuestra cercha, sobre la cual está actuando solo la carga virtual, ya no las cargas reales, solo la carga virtual, y en el nodo en donde quiero calcular la deflexión. Yo quería calcular en B, entonces coloco una carga unitaria justo en B. Yo quería calcular el desplazamiento vertical, delta, entonces coloco la carga unitaria en dirección vertical. Ahora, yo tengo dos opciones para esta carga unitaria. Puedo colocarla hacia abajo o puedo colocarla hacia arriba. En ambos casos la ecuación es válida, solo que en uno de ellos me va a salir, cuando termine de evaluar la sumatoria, me va a salir positivo y en el otro me va a salir negativo. Lo único que significa eso es que si yo escogí el sentido de la carga unitaria hacia abajo, es porque el desplazamiento de B realmente es hacia abajo. Eso en el caso positivo. Pero si esta ecuación me da un resultado negativo, significa que del sentido que yo escogí para la fuerza unitaria, debo de desplazarme en el sentido opuesto. Es decir, en verdad el nodo se desplaza en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar sobre la misma cercha una sola carga de magnitud unitaria. Quitamos todas las cargas externas que habían en el problema real, quitamos todo, la cercha está limpia y solo ponemos la carga unitaria. ¿De acuerdo? En la otra cercha tengo, bueno, la situación real con mis cargas reales. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Aprovechando que por el momento las cerchas son isostáticas, tanto cuando la carga es la unitaria o cuando las cargas son reales, nosotros podemos resolver la cercha por el procedimiento que querramos. Método de nodos, método de secciones, como querramos. Y tenemos las fuerzas internas en las barras. Ya. Eso me conduce al lado derecho de la ecuación. Por n minúscula me voy a referir a las barras, a las fuerzas en cada una de las barras, pero de la cercha que está actuando, sobre la que está actuando la carga unitaria. O sea, n minúscula son las fuerzas en las barras cuando actúa la fuerza unitaria. Y n mayúscula son las fuerzas en las barras
cuando actúan las cargas reales. Como en ambos casos la cercha es isostática, yo ya sé de isos cómo se sacan estas fuerzas en las barras, n minúscula y n mayúscula voy a poder calcular sin problema. ¿Ok? ¿Qué es L? Bueno, L es la longitud de cada barra. La longitud. AE es el área de sección transversal de cada barra y E es el módulo de elasticidad. ¿De acuerdo? Y lo que tengo acá, esta sumatoria, simplemente toma en cuenta este cálculo para cada una de las barras. Si yo tengo 9 barras, sumo 9 términos de este estilo. Voy a utilizar la convención de que si la fuerza en la barra me sale atracción, va a ser positiva. Y si me sale en compresión, la voy a poner negativa. Es así que me puede terminar dando esta sumatoria negativa o positiva, depende. Y como dije antes, el signo está relacionado con el sentido del desplazamiento. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea. Aquí está explicado qué es cada uno de los términos, pero es lo que yo dije hace un momento. Nada más. Entonces ahora se puede aplicar esto a ejercicios prácticos. Acá en el libro mencionan dos casos especiales, uno con temperatura y otro con los llamados errores de fabricación. Yo también voy a mostrar estos ejemplos, pero después de mostrar el ejemplo básico. Y el ejemplo básico lo tengo acá. ¿Ya? Voy a utilizar el ejemplo del libro. ¿Ya? Hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, por favor. No veo preguntas acá. Muy bien, entonces voy a continuar con esto. Aquí está. Ejemplo 8.1 dice: determine el desplazamiento vertical del joint C, del nodo C. Aquí está. El vertical. Para una cercha de acero, una cercha metálica, que se ve en la figura. El área de sección transversal de cada elemento es A igual 300 milímetros cuadrados. O sea, todas las barras tienen la misma área. Y el módulo de elasticidad es 200 gigapascales. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente tengo que resolver el problema de hallar las fuerzas internas dos veces. La primera vez para las cargas reales, fíjense aquí, 20 y 20 kilonewtons las cargas reales, acá estoy viendo 20 kilonewtons, estas son las reacciones, y las fuerzas que pueden ver aquí con sus signos representan las fuerzas internas en la barra, en las barras. Positivo tracción, negativo compresión. ¿Qué voy a hacer después? Voy a resolver el problema con la carga unitaria. Entonces necesito saber dónde voy a calcular la deflexión. Me están pidiendo aquí, en C, y quieren que calcule la deflexión vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer? Borro todas las cargas reales. Aquí está la cercha limpia. Y coloco una carga unitaria justo donde quiero calcular el desplazamiento, o sea, en C. Como es desplazamiento vertical, coloco la fuerza vertical. Solo que tengo dos opciones, pues, vertical hacia abajo o vertical hacia arriba. Si coloco vertical hacia abajo, es que estoy esperando que el desplazamiento me salga hacia abajo. Por simple inspección de la estructura, es evidente que C tiene que apuntar hacia abajo. Así es que esta elección es buena. Pero por mucho que yo colocase al revés esta carga unitaria, el resultado final me va a seguir saliendo bien, solo que me va a salir un signo negativo, alertándome de que el desplazamiento no es arriba, sino es hacia abajo. Nada más eso. ¿Ok? Lo que ven acá son las reacciones en los apoyos calculados de la manera habitual, y las fuerzas internas con sus signos positivo tracción, negativo compresión, calculadas de la forma habitual también.
acuerdo? Y nada más. Una vez se tienen todas estas fuerzas, lo más fácil es armar una tabla. Esta tabla pueden armársela a mano, si quieren en Excel, como quieran, en MatCat, como ustedes quieran. La tabla trae a todos los elementos, barra AB, BC, etc. En este problema yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, 9 barras. Y aquí están las 9. Transcribo el resultado de mis fuerzas para la carga unitaria, o sea, el problema que teníamos aquí. Cercha con la carga unitaria. Todas estas fuerzas, con todo y sus signos, las voy a copiar a esta columna. Lo propio para n mayúscula, pero n mayúscula corresponde a la carga real, las cargas reales. Tengo todas las fuerzas internas, las voy a copiar aquí. La longitud es la longitud de cada barra. Por ejemplo, AB 3 metros, BC 3 metros y así. Esto es dato del problema. Con esto se puede calcular el producto N por L al cuadrado, que vendría en unidades de kilonewtons cuadrado metro. Entonces calculo esto. Y luego procedo a la sumatoria. El método dice sume N por L entre AE. Yo solamente tengo sumado el numerador N por L. Eso me da 369.7. ¿De acuerdo? Y esto habrá que dividir entre AE. Aprovechándome que todas las barras tienen el mismo material y la misma sección, entonces divido una sola vez entre AE. ¿De acuerdo? Miren que lo interesante es que del lado izquierdo queda el producto de la carga unitaria 1 por el desplazamiento del tal, en este caso C vertical. Entonces este es un procedimiento para hallar delta C vertical. Acá, ¿cómo calculo ese desplazamiento? Así como lo estoy mostrando en este momento. ¿De acuerdo? AE lo dejo para el final porque es constante, ¿no? Reemplazando los valores de AE que nos han dado en el problema, termina dando delta CB igual 6.16 milímetros, que sería el desplazamiento del nodo C hacia abajo. Entonces, ahora quiero que revisemos los números, ¿de acuerdo? Y para eso, lo más importante es resolver la cercha isostática. Esta y esta. ¿De acuerdo? A ver, vamos revisando, por favor, los resultados numéricos que sale. Verifiquemos que salga esto que indique el libro. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me están entendiendo el método? Ok. Vamos, por favor, resolviendo a forma de práctica. Al menos verifiquen algunas de estas fuerzas que aparecen aquí y luego algunas de las que están aquí abajo. Vamos todos trabajando, por favor, unos 2-3 minutos suficiente para revisar algunas de estas fuerzas. ¿Ok? Yo voy a tener la grabación en este momento. Ustedes sigan trabajando, por favor. Muy bien, han tenido un tiempo para ver el texto, ¿no es verdad? Entonces, seguramente ya han podido constatar algunos, o quizás hasta todos, los resultados que podemos ver acá en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el procedimiento llamado método del trabajo virtual para cerchas es muy sencillo, pero depende de que nosotros podamos resolver la cercha como en isostáticas, es decir, obtener las fuerzas en las barras. Mientras la cercha sea isostática, por ahora, este será el procedimiento, ¿sí? Cuando sea hiperestática la cercha, también se puede aplicar esto, pero claro, el problema de una cercha hiperestática es que nos faltan ecuaciones para hallar algunas de las
fuerzas internas. Pero ya vamos a ver cómo se enlazan las cosas justo con estos métodos energéticos. Eso para el siguiente capítulo. Entonces, por ahora, el trabajo es muy claro. Hallar estas fuerzas para el problema con la carga virtual en el nodo donde queremos calcular el desplazamiento. Nada más. Y lo propio, hallar las fuerzas en las barras, pero para las cargas reales. Llamamos a las fuerzas en las barras provenientes de la carga virtual n minúscula. Fíjense cómo algunos salen positivos, otros negativos, es porque hay tracción y compresión. Y n mayúscula a las fuerzas de las barras que provienen de las cargas reales. Revisemos algunas, por ejemplo, aquí yo tengo el elemento AB. El elemento AB es esta barra horizontal y podemos ver que para el elemento AB, en el caso de la carga unitaria, la fuerza es de 0.333 kilonewtons. Por cierto, las fuerzas están en las unidades del problema. Todo el problema estaba en kilonewtons, las fuerzas reales venían en kilonewtons, la carga unitaria la ponemos en kilonewtons, entonces todo está en kilonewtons. Fíjense que el 0.333 positivo, es decir, tracción, está aquí. Es esta fuerza. Luego voy a la cercha con las cargas reales y la misma barra tiene una fuerza de 20 kilonewtons. Aquí está el 20. La longitud en metros es de 3, eso nos lo han dicho en la información del problema, aquí está, 3 metros. Y lo que viene a continuación es simplemente multiplicar n por L, y eso es lo que tenemos acá. ¿No? Este producto en una hoja Excel sale al tiro, muy rápidamente. Háganse una hojita Excel, por favor, para estos ejercicios. ¿Ya? Y aquí tengo la sumatoria, que en este caso da 369.7. La fórmula la tenemos aquí, yo la voy a volver a escribir, pero en verdad es esta simplemente. La fórmula para calcular el desplazamiento delta es la sumatoria de n por L dividido entre AE. Esta sumatoria se extiende sobre todas las barras. Entonces, como aquí ya tengo para todas las barras su n minúscula y su n mayúscula y su longitud, lo que han hecho en el libro ha sido sacar la sumatoria solo del numerador, aprovechando que AE es constante. Entonces, esa sumatoria ha dado 369, que aquí han vuelto a copiar. Ahora, un detalle con las unidades. Esto es importante en cuanto a las unidades. Claramente esta columna viene en kilonewtons cuadrado metro, como se indica acá. Ahora, ¿en qué unidades viene A y E? En este problema, A y E venía, vamos a ver los datos. Aquí está. A venía en milímetros cuadrados y E en gigapascales. Entonces hay que tener cuidado con las unidades. Si tengo el numerador en kilonewtons y en metro, entonces, bueno, por el lado de los milímetros creo que no hay no hay lugar a duda, ¿verdad? Los 300 milímetros del área multiplico por 10 a la menos 6 y se convierten en metros cuadrados. Y ya está. Y en lo que se refiere a los kilopascales, a tener mucho cuidado. Esto es kilonewton, ¿no? Entonces yo necesito que esto esté en kilonewton también. Miren lo que han hecho aquí en el libro. Estos kilonewtons los han puesto como 10 a la 3. 10 a la 3, ¿no? Para que en vez de estar en kilonewton, esté en newtons nomás. ¿De acuerdo? En newton metro. Y lo que está aquí abajo está en metro. Y el módulo de elasticidad, que era 200 gigapascales, ponemos 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Entonces, con este cuidado podemos cancelar las unidades. Fíjense que aquí, sin embargo, hay algo que tal vez
extraño un poquito. Yo tenía kilonewtons cuadrado metro y ahora solo tengo kilonewtons. Un kilonewton se ha ido. Lo que pasa es que uno de estos kilonewtons se ha cancelado con el kilonewton de la izquierda. Es que la fórmula, si bien en la práctica la ponemos así, en la realidad viene así, 1 por. Este 1 es la carga unitaria, que en este problema viene en kilonewtons. Ah, ya, entonces ahí está el kilonewton que se va con uno de estos, por eso me queda solo kilonewton y el metro. ¿No es verdad? Entonces ahora hago el reemplazo, yo ya sé que todo me va a salir en metros, aquí está mi resultado en metros, y esto en milímetros, que es más conveniente. Entonces, ¿qué llega a ser este 616? Pues es el desplazamiento que tiene nuestro nodo en el punto C, o sea, justo aquí. Ahí. Fíjense ustedes que nos ha salido un desplazamiento positivo. Esto significa que el desplazamiento es hacia abajo, lo cual era lógico por las cargas externas. Y tiene un valor de 616 milímetros, lo cual también es lógico. O sea, son resultados razonables. Imagínense, en la realidad esta es una cercha de 9 metros de luz, o sea, es una cercha bastante grande. 200 gigapascales es el módulo de elasticidad del acero, esta es una cercha metálica. Pero a pesar de lo grande que es, el punto C solamente se desplaza hacia abajo 6 milímetros. Que es lo que habitualmente da. ¿De acuerdo? Bueno, este es el resultado. ¿Ok? ¿Se entiende el método? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Está claro ahí. Eso es excelente. Acá, a ver, Yamil dice, un ratito vamos a ver, las fuerzas internas de cerchas para el examen se hará a mano o podemos ayudarnos con HP. No, vamos a requerir que hagan a mano esto, que hagan a mano, ¿ya? Eso es. A ver, aprovecho la pregunta que hace Yamil para recordar algo que dije el primer día de clases. Esta materia exige que ustedes puedan hacer los cálculos, primero que nada, a mano. O sea, todo de todo se debería poder calcular a mano. Para eso es esta materia. Pero también deben de poder hacer los cálculos con ayuda de alguna planilla electrónica, con ayuda de algún programa de matemáticas. Entonces acá, por ejemplo, les estoy diciendo, lo más cómodo es hacerse una hoja de Excel para completar el cálculo. Pero el cálculo de las barras tendrían que hacerse una programación si quisieran automatizar las cosas. ¿De acuerdo? Utilizar la HP ya podría ser como un equivalente a, en lugar de que yo me haga mi propio programa, utilizo el programa que está hecho en la HP. Ya puede ser una alternativa. Y la otra es que directamente resuelvan todo esto con ayuda de SAP o algún programa de ese estilo. O sea, son varias formas de resolver el problema, pero ustedes tienen que estar preparados para todo. Entonces, volviendo a lo que me dice Yamil, ¿qué hacemos en el examen? Ustedes tienen que estar preparados en el examen para resolver a mano. Y si se permite utilizar una calculadora o la computadora, bueno, también tener a la mano su calculadora o el programa de su computadora. ¿Me dejo entender? Así como en la práctica. La práctica decía, resuelva usando viga conjugada, pero también resuelva utilizando SAP. ¿Ok? Entonces vengan preparados para todo. Puedes resolver todo.
¿Ok? Eso es. En la práctica y en el examen yo les voy a dejar la instrucción bien precisa. Esta vez resuelva con su calculadora o esta vez resuelva todo a mano. Y así no va a haber lugar a duda. ¿Ok? Eso es. Justamente ahora yo quiero mostrarles la implementación de este procedimiento en un programa computacional, que no es SAP, sino en una planilla en la que, bueno, que uno mismo se prepara. En este caso yo me he programado, ¿de acuerdo? Entonces aguárdenme un momento, por favor, que les voy a mostrar esto mismo. Entre tanto, si hubiese alguna otra pregunta, un ratito voy a detener la grabación. Ok, estamos grabando nuevamente. Les voy a compartir la pantalla. Y me hacía una pregunta su compañero que no quedó en la grabación, entonces te pido que me repitas, por favor. Sí, querías que preguntar su opinión, según su experiencia, qué ventaja tuviera este método, porque cuando nos explicó el procedimiento, básicamente estamos resolviendo dos veces la misma cercha, uno con una fuerza unitaria y otro con las fuerzas reales. Ajá. Y si lo hubiéramos hecho con el antiguo método, esas diferencias quisiera que me explique las Oh, ya. ventajas, desventajas del método energético. Perfecto. Excelente. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, este es el primer método que estamos mostrando para cerchas. O sea, no tendríamos otro método previo, al menos en lo que va de este curso. ¿De acuerdo? Lo que ustedes sabían de cerchas era, para el caso isostático, resolver las fuerzas en las barras y hallar las reacciones. Eso es lo que todos han visto en isostáticas. Pero si ustedes hacen memoria, no han visto ningún método para calcular deflexiones en cerchas. Entonces este sería el primero. Claro, ya su compañero ha dado en el clavo cuando dice, este método me obliga a resolver dos veces la cercha. Entonces no me parece muy eficiente, ¿no? Y es cierto, es cierto. Tengo que resolver dos veces, una para las cargas reales y otra para la carga virtual. Y de paso hay otro detalle más. Me permite calcular solamente un desplazamiento, en este caso el desplazamiento en C, en este lugar. ¿No es verdad? Están viendo la pantalla compartida ahora, ¿no? Con la planilla. Este es el mismo ejercicio de hace rato. Entonces, solo en C podemos calcular. ¿Y qué pasa si yo quisiera en C, pero y el desplazamiento horizontal? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ya se deforme, o sea, si analizamos la deformación de toda la estructura, este punto C no solamente se va a desplazar hacia abajo, también se va a desplazar o a la derecha o a la izquierda, dependerá de las cosas. Viendo la simetría del problema, puede ser que el desplazamiento horizontal dé cero, es cierto. Pero ya en un caso general puede haber un desplazamiento tanto a un lado como al otro sobre la horizontal y también el desplazamiento vertical. Y ni qué decir si estoy en tres dimensiones. Hay tres direcciones en las que puede darse el desplazamiento. Entonces, este método tiene el defecto de que solo me permite calcular el desplazamiento en un nodo a la vez y en realidad en una sola dirección a la vez. Ni siquiera puedo sacar el desplazamiento total en el nodo C, porque si quiero en X voy a tener que repetir todo el procedimiento, pero ahora poniendo la carga virtual unitaria sobre la dirección X. ¿Se dan cuenta? Ese es el defecto. Y si después quiero pasar al B, otra vez lo mismo, cambiar la ubicación de la fuerza unitaria. Ahora, en la tabla que presentamos para el cálculo, la única parte que ahorramos, digamos, es el cálculo de las fuerzas debidas a las cargas reales. Nada más. Porque la parte que se refiere a la carga virtual unitaria varía de problema a problema. Entonces, es un buen método, pero sin duda no es el mejor, de ninguna manera. ¿Sí? El mejor de los métodos lo vamos a ver al final de este curso, que es el método matricial, que permite hallar las deflexiones de todos los nodos al mismo tiempo
y en todas las direcciones posibles. Por ahora nos vamos a conformar con ir calculando uno por uno y una dirección por vez, nada más. ¿Ya? Esa sería entonces la conclusión por el momento a la pregunta que hizo su compañero. Está bueno el método, pero no es el mejor. ¿Ya? Y es el primero de los que estamos analizando en este curso. Bueno, aquí tengo una planilla. Estoy trabajando en un programa de matemáticas que se llama Maple, en su versión 18. Ustedes pueden, el rato que gusten, desarrollar sus planillas en este mismo programa, o tal vez son usuarios de MATLAB, o tal vez son usuarios de MATCAD, no importa. Hay varios programas de matemáticas, cualquiera, da lo mismo. Acá yo tengo la planilla que me permite resolver el problema que está en el ejemplo del libro. Algo de la sintaxis de mi programa, le doy un restart para limpiar memoria. Aquí incluyo mi módulo de elasticidad, que por cierto lo veo un poco extraño. 29 por 10 a la 3, es que esto está en unidades. Ven que está en unidades inglesas. La novena edición del libro está en unidades inglesas y el que estoy usando ahora en las clases está en unidades del sistema internacional. Entonces cambia un poco las cosas, pero el método es el mismo. Para empezar se calculan las reacciones. Entonces yo acá tengo puestas las ecuaciones de la estática, suma de fuerzas en X, en Y, suma de momentos, para hallar estas tres incógnitas. ¿Sí? Siendo formales, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, utilizo el solver de este programa de matemáticas y obtengo las reacciones. La verdad es que no necesitaba nada de esta parte, porque es evidente que me quedan 4 unidades de fuerza a un lado y 4 al otro por la simetría. Esto era bastante obvio. Pero bueno, aquí está. Si cambiara la geometría, pues también tengo mis nuevos resultados. Luego viene el cálculo de las fuerzas en cada barra. Y esto es algo que, si ustedes tienen implementado un programa, como dice su compañero, en HP, en su calculadora, pues sería el equivalente a lo que está acá. Acá yo tengo una programación para calcular las fuerzas en cada barra utilizando el método de nodos. Si alguna vez ustedes han intentado programar algo de esto, notarán que el problema es mucho más fácil resolviéndolo a mano que tratando de programar. Pero la ventaja de programar es que una vez que lo hago, pues puedo aplicarlo para cualquier otro problema. Quienes estén interesados en hacer un programa parecido a este, pues aquí les dejo la sintaxis en detalle y bueno, el procedimiento que yo he escogido, que desde luego no es el único. Hay varias formas de hacer lo mismo. La parte importante está en definir las fuerzas que actúan sobre el nodo, plantear las ecuaciones del movimiento, de la estática y resolver las ecuaciones, el sistema de 2×2 en este caso. Y se van recolectando las fuerzas paso a paso. Esto es lo que haría, por ejemplo, su calculadora HP por ustedes. Lo que no me convence de eso es que prácticamente ustedes están metiendo los datos y el programa se los está calculando con un método que no es el método que nosotros estamos usando, porque la HP seguramente en su programa ya está utilizando el método de la matriz de rigidez. Entonces, la condición es, si ustedes van a utilizar un programa en sus calculadoras, que esté programado con el método que estamos utilizando. El método que estamos utilizando no usa matriz de rigidez. Entonces es como si usted entrara al examen a utilizar su SAP para sacar las fuerzas en las barras y luego simplemente lleva las fuerzas al Excel y saca el resultado. Eso no es lo que le estoy pidiendo. Si va a usar un programa, que su programa sea parecido a esto. Sin usar matriz de rigidez por ahora, obtenga las fuerzas. Entonces dése a la tarea de programar y obtener esto en su HP. ¿Me entiende? Entonces aquí tengo nodo a nodo todos los nodos de la manera habitual, ¿no? Por acá estoy introduciendo las fuerzas,
Por acá estoy calculando las componentes. Para eso he tenido que previamente calcular unos ángulos o decirle a mi programa qué ángulos tienen las fuerzas. Y una vez tengo las componentes, plantear las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y luego resolver las ecuaciones. Entonces esto es repetitivo para cada uno de los nodos, tal como lo hacemos a mano. Exactamente igual. Nodo C, nodo E, que es lo que ustedes habrían hecho ahorita mientras les dejé unos minutos haciendo el cálculo. Luego vienen las fuerzas por la carga unitaria. Y tal como hemos visto en el ejemplo, se borran las cargas reales, se pone una carga unitaria, magnitud una unidad de fuerza. En este caso, como estamos en inglesas, es un kip, una kilolibra. Se repite desde el cálculo de las reacciones. Aquí estoy usando puras minúsculas para el cálculo en el caso de la carga unitaria. Entonces aquí están mis reacciones en X, en Y. Y utilizo el mismo código solamente con las nuevas fuerzas para barrer toda la cercha, ¿no? Nodo por nodo, nodo por nodo. Resolver. ¿De acuerdo? Esta sería mi programación. Repito, una programación que puede ser optimizada, sin duda, pero en el lenguaje de programación que yo estoy usando, pues este es un resultado bastante decente, vamos a decir. Entonces, tengo acá la tabla. Ya que estoy usando este programa, pues ya para qué voy a abrir un Excel. De una vez todo lo hago aquí. Entonces aquí está mi tabla. Se ve un poquito extraña porque bueno, tiene un entorno distinto este programa, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Tengo mis barras, tengo la longitud, el área, las fuerzas internas debidas a las cargas reales, las fuerzas internas debidas a la carga virtual y el producto de N por L dividido entre A. En el ejemplo que hemos visto, el área era factor común, porque todas las barras tenían la misma sección. En la vida real, generalmente las barras tienen por lo menos 3 secciones distintas. Entonces, mejor que en nuestra planilla tengamos un espacio para colocar las áreas, por mucho que éstas sean las mismas. Como en este caso, todas tenían la misma sección. Aquí está el producto de las fuerzas por L y dividido entre el área, ¿no? Esta sintaxis evalf es simplemente para que el programa no me deje en quebrado el cálculo, sino me arroje un decimal. Lo que ven en azul son los resultados, obviamente, del cálculo, ¿no? Pues no quiero que me lo dejen quebrado, prefiero que me lo dé en decimal, que es lo que haríamos a mano. Entonces, fíjense, tengo toda la tabla y luego viene el reemplazo, es decir, la sumatoria y la división entre E. Una corrección por unidades, que en este caso era simplemente pasar de pies a pulgadas, y el resultado final lo tengo de esta manera. 0.20, que es en pulgadas el desplazamiento para este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, dejo ya a criterio de cada uno. Si quiere darse el tiempo de programar, hágalo. ¿De acuerdo? O si consigue algún programa que resuelve por nodos, no por matriz de rigidez, por nodos, entonces ese sí lo puede utilizar, ¿no? Y obviamente en su examen me tiene que dejar la constancia de que ha usado ese programa. Alguna captura de pantalla, de alguna forma me tiene que mostrar que ha usado el programa y que las fuerzas han aparecido de esa manera. ¿De acuerdo? Y quienes gusten de la programación, pues yo estoy seguro que les va a parecer atractivo el hacerse una planilla para todo el procedimiento, no solamente para la última parte. ¿Ya? Entonces esto completa el ejemplo de hoy y la clase también de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, algo que complementar. No, mañana continuamos entonces con estos métodos energéticos. Eso es todo, jóvenes, nos desconectamos. Buenas tardes en esta mañana.